Hola, bienvenidos a otra emisión de Ecos del México de ayer. En esta ocasión nos adentraremos en el año de 1973, una etapa que marcó el inicio de una nueva era en la Ciudad de México. Para entonces quedaban atrás las imágenes y el espíritu de la década de los 60, dando paso a nuevos conceptos en la arquitectura, la moda y las costumbres, así como a distintos rostros en las diversas zonas urbanas de la capital. Acompáñanos en este recorrido para descubrir cómo 1973 se convirtió en un año fundamental para la gran urbe, transformando en muchos aspectos la manera de vivir y experimentar la Ciudad de México. En 1973, la Ciudad de México ya mostraba un rostro distinto. Quedaban atrás las imágenes y las influencias de la década de los 60 y la capital comenzaba a consolidar una nueva identidad urbana. Los cambios eran cada vez más notorios en la arquitectura, en el ambiente de sus calles y en la transformación de sus espacios públicos. El panorama que empezaba a definirse sería el que muchos recuerdan como el auténtico estilo setentero, una ciudad marcada por la modernidad, el crecimiento y la renovación constante. Nuevas estructuras surgieron en distintos puntos de la capital, modificando su silueta y dando paso a una etapa que influiría durante varios años en la imagen que México proyectaba al mundo. Así, 1973 se convirtió en un punto clave dentro de una década que transformó profundamente la forma de vivir y percibir la gran urbe. En esa época dieron inicio las obras de construcción de la nueva Basílica de Guadalupe, un proyecto concebido para brindar mayor capacidad a los millones de fieles que cada año acudían al santuario. El diseño estuvo a cargo de los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez y José Luis Benlliure, quienes propusieron una estructura innovadora para su tiempo. La construcción culminó en 1976, quedando inscrita en la historia urbana de la capital como uno de los proyectos arquitectónicos religiosos más sobresalientes del siglo XX. Su diseño circular simboliza el manto de la Virgen de Guadalupe envolviendo a sus fieles. Sin embargo, su estilo moderno generó opiniones divididas. Mientras algunos lo admiraron por su innovación, otros lo compararon con una gran carpa. Lo cierto es que esta obra representó miles de horas de trabajo y durante su proceso de edificación transformó la antigua imagen de la Villa de Guadalupe, convirtiéndola en un recinto de culto más amplio y funcional, donde conviven el estilo tradicional y el moderno. Desde su inauguración, el conjunto ha sido objeto de diversas adecuaciones para ampliar sus espacios, ya que el número de visitantes continúa creciendo año con año. Los cambios que comenzaron a surgir en la Ciudad de México la hicieron cada vez más atractiva. Los nuevos proyectos incluyeron el mejoramiento de diversas zonas arquitectónicas, así como la construcción de modernos espacios turísticos pensados para captar el interés de visitantes nacionales y extranjeros. Estas iniciativas tomaron impulso a inicios de la década de 1970, particularmente después del Mundial de Fútbol de 1970, evento que proyectó a la capital ante los ojos del mundo. Como resultado, en los años siguientes, incluido 1973, la gran urbe recibió a numerosos turistas, lo que contribuyó a fortalecer su imagen internacional y a generar una importante derrama económica. No solo la capital se benefició de este auge, distintos destinos del país también experimentaron un notable incremento en visitantes. El dinamismo y el interés que se vivían en aquella época consolidaron a la Ciudad de México como uno de los destinos preferidos para viajeros, marcando así una etapa de crecimiento y proyección global. La promoción de viajes a México era intensa en aquellos años. En distintos países se difundían campañas que invitaban a conocer la capital y otros destinos del país. Estas promociones resaltaban una imagen de modernidad combinada con el encanto de los estilos clásicos que la gran urbe conservaba con orgullo.
En 1973, el mundo comenzaba a percibir a México como una ciudad más metropolitana y cosmopolita, pero al mismo tiempo profundamente ligada a sus raíces históricas y culturales. Esa mezcla entre tradición y modernidad se convirtió en uno de sus mayores atractivos, despertando el interés de numerosos visitantes y fortaleciendo su proyección internacional. También en ese año se llevó a cabo una importante competencia mundial de ciclismo, en la que participaron destacados corredores de distintos países. Varias de las principales avenidas de la capital fueron escenario del recorrido, permitiendo que miles de espectadores presenciaran de cerca el paso de los competidores. Fueron momentos de gran emoción. Los colores de las vestimentas se mezclaban con el movimiento vertiginoso del pelotón y el constante sonido de las bicicletas al rodar sobre el asfalto. La meta se ubicó en el Zócalo capitalino, un punto emblemático que se convirtió en el centro de la expectación. Conforme avanzaba la carrera, el grupo de ciclistas comenzaba a reducirse, quedando al frente únicamente los de mayor resistencia y alto rendimiento. Finalmente, el mexicano Rodolfo Vitela se coronó vencedor, poniendo en alto el nombre de México en el ámbito del ciclismo internacional. Sin duda, fue uno de los eventos deportivos más importantes que se vivieron en la Ciudad de México en aquel año, dejando una huella memorable en la historia deportiva de la capital. En ese mismo año, uno de los lugares favoritos de entretenimiento fue la Feria de Chapultepec. En 1973 estrenó diversas atracciones más modernas que se convirtieron en el deleite de muchos capitalinos. La feria ya contaba con atractivos juegos mecánicos que la consolidaban como uno de los mejores sitios para pasar gratos momentos en familia. Miles de personas visitaron este centro de diversiones ubicado en la zona de Chapultepec. Varios de esos juegos quedaron grabados en la memoria de toda una generación, tanto de chicos como de grandes, y fueron inmortalizados en fotografías y filmaciones que hoy nos permiten revivir aquella época. La Feria de Chapultepec atravesó distintas etapas a lo largo de las décadas, transformándose con el tiempo hasta su cierre y posterior cambio de concepto. Sin embargo, 1973 marcó una de sus fases más significativas, cuando se renovó con nuevas atracciones que reforzaron su lugar como símbolo de diversión y encuentro familiar en la Ciudad de México. A pesar de todos estos beneficios y transformaciones, la Ciudad de México también enfrentó un cambio profundo derivado del avance tecnológico y la acelerada evolución urbana. La capital se convirtió en una metrópoli cada vez más poblada y dinámica. En prácticamente cualquier punto de la ciudad habitaban miles de personas, lo que impulsó la creación de más centros de trabajo, espacios educativos y comercios donde abastecerse de lo necesario. La ciudad vivía en constante movimiento. Sin embargo, ese crecimiento también trajo consigo nuevas problemáticas. En 1973 se comenzaron a registrar niveles cada vez más altos de ruido urbano, el tránsito vehicular se intensificó, las calles se llenaron de automóviles y en distintos puntos se formaban concentraciones de tráfico donde el sonido de los motores y los claxons se volvía parte del paisaje cotidiano. A ello se sumaban las múltiples obras públicas en desarrollo, el uso de maquinaria pesada y la actividad constante en zonas de transporte, fábricas y centros laborales. Los decibeles alcanzaban cifras récord y los capitalinos empezaron a resentir los efectos del estrés y de problemas auditivos derivados del entorno urbano. La ciudad se consolidaba como una metrópoli vibrante, pero también compleja y demandante. 1973 sería recordado como un año en el que el crecimiento y la modernidad trajeron consigo tanto progreso como nuevos desafíos para la salud y la calidad de vida de sus habitantes, marcando así otra etapa en la evolución de la gran urbe. También en esa época persistían los enfrentamientos entre estudiantes y fuerzas policiales. Los acontecimientos de 1968 y 1971 aún estaban muy presentes en la memoria, y el descontento con el gobierno continuaba generando tensiones.
Muchos estudiantes seguían exigiendo justicia y el cumplimiento de sus demandas, lo que en diversas ocasiones derivaba en movilizaciones y protestas. En algunos casos, estas manifestaciones se salían de control, provocando la intervención de las autoridades que recurrían al uso de la fuerza pública. Estos conflictos marcaron buena parte de la década, reflejando que la situación estudiantil no estaba completamente resuelta y que la confianza hacia el gobierno no mostraba avances sólidos en cuanto a soluciones concretas. Hubo días en que las manifestaciones tomaron las calles de la capital, generando enfrentamientos, detenciones y personas heridas. Fue una etapa compleja en la vida política y social de la Ciudad de México, donde la tensión formó parte del entorno urbano y dejó una huella profunda en la historia contemporánea del país. Es hora de nuestra trivia. Pero antes, queremos felicitar a quienes respondieron correctamente la pregunta anterior. Y ellos son Marco Alamillo, Cos Morales, Felipe Taylor, Orlando Morales, Pearl Patti, Carlos Cuellar, Gilberto Cruz y Abraham Eliserio Chávez. Efectivamente, la fotografía fue tomada en Ribera de San Cosme, esquina con Insurgentes, vialidad que anteriormente se conocía como Calle de Mejía. El edificio aún existe, aunque ha sufrido algunas modificaciones con el paso del tiempo. Muchas felicidades a todos los que acertaron. Ahora veamos la siguiente imagen. ¿Puedes identificar en qué lugar de la Ciudad de México fue tomada esta fotografía? Quienes respondan correctamente serán mencionados en el próximo video de Ecos del México de ayer. Esta es tu oportunidad para demostrar tus conocimientos sobre la historia urbana de la capital. La vida en 1973 en la Ciudad de México era cada vez más dinámica y enfocada en el trabajo. Desde los más pequeños hasta los adultos, las jornadas cotidianas transcurrían en un constante ir y venir. En cualquier punto de la capital quedaban plasmadas imágenes de personas desplazándose hacia la escuela, el empleo o sus actividades diarias, reflejando una ciudad en permanente movimiento. Los habitantes comenzaban a adoptar una visión más marcada de progreso y superación. La población se adaptaba a la modernidad, mientras las costumbres, los estilos y la tecnología evolucionaban rápidamente. El tránsito vehicular aumentaba en las principales vialidades y grandes edificios modernos se combinaban con construcciones más antiguas, así como con parques y plazas que seguían siendo puntos de encuentro. Los comercios y los centros de entretenimiento eran espacios muy concurridos y por toda la ciudad podían observarse enormes anuncios panorámicos sobre las azoteas, característicos de la publicidad de la época. Aunque hoy forman parte del recuerdo, en su momento comenzaron a transformar e incluso a saturar el paisaje urbano. Eran tiempos distintos que quedaron grabados en la memoria. Las imágenes y testimonios de aquella etapa nos permiten observar cómo se desenvolvía la vida en el hogar, en el mercado, en la escuela, en el trabajo, en el transporte público y en las calles. Era una población que avanzaba hacia la modernidad, enfocada en el esfuerzo diario, pero que aún conservaba tradiciones profundamente arraigadas. La juventud empezaba a mostrar nuevas ideas, gustos y modas que se transformarían con el paso de los años. Cada familia mantenía sus propios valores mientras la gran metrópoli continuaba evolucionando, entrando en una etapa de cambio constante que marcaría no solo la década de los 70, sino las décadas posteriores. Hoy, al recordar estos testimonios, abrimos la puerta a la nostalgia de muchos y ofrecemos a otros la oportunidad de comprender cómo vivieron sus padres y abuelos en aquella Ciudad de México que no deja de transformarse. Y así damos por terminado este recorrido por el año de 1973 en la Ciudad de México, una etapa que nos dejó numerosas imágenes y testimonios de cómo se vivía en aquel entonces. Aquí solo hemos mostrado una pequeña parte de la historia urbana de la capital en ese año, pero esperamos haber despertado tus recuerdos y tu interés por seguir explorando el pasado. Continuaremos este viaje en el tiempo a través de otras décadas para descubrir cómo se transformó la ciudad y cómo se vivía en distintas épocas. Muy pronto regresaremos con más testimonios y memorias en Ecos del México de ayer.
Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal. También activa la campanita para que estés al tanto de nuestras próximas entregas. ¡Hasta pronto!